Hola a todos, ¿cómo estáis? Comenzamos nuevo tema, que sería ya el tercer tema del siglo XIX. Un tema corto cronológicamente, pero que nos va a servir como repaso de lo que hemos visto en temas anteriores y como antesala de lo que veremos en la siguiente unidad. ¿Cómo habíamos acabado el reinado de Fernando VII? Fernando había dado apoyo a los liberales más conservadores para intentar mejorar la economía del país y para asegurarse de que su hija Isabel pudiera reinar después de que se anulara la ley sálica. Con Fernando fallecido, su mujer María Cristina se convertía en regente hasta que Isabel pudiera reinar. Pero Isabel, como debemos recordar, no era la única candidata al trono. Carlos María de Isidro, el hermano del difunto rey, se había rodeado de los defensores del antiguo régimen y reclamaba su derecho a heredar al trono, iniciándose la guerra carlista. Esta guerra durará lo mismo que la regencia de María Cristina. Primero nos centraremos en la guerra y luego hablaremos de las medidas políticas que se llevaron a cabo durante este periodo. Por último, dedicaremos un apartado del tema a una nueva regencia, la del general Espartero, un importante personaje que veremos más de una vez en este tema y en el siguiente. Bien, pues comencemos el viaje. Sea pues, estamos en guerra. La guerra carlista no solo será el enfrentamiento por la sucesión entre Isabel y Carlos, es también el enfrentamiento definitivo entre el absolutismo y el liberalismo, que ya había ido cogiendo posición durante el reinado de Fernando VII. Carlos María de Isidro considera que abolir la ley sálica había sido despojarle del trono que por derecho le pertenecía, además de un ataque a las leyes fundamentales del antiguo régimen. ¿Quiénes serán sus apoyos carlistas? Pues todos los representantes de ese antiguo régimen. ¿Y qué defienden? Empezaríamos por el absolutismo. Lógicamente, nada de liberalismo ni de abolir la monarquía de derecho divino. Para seguir, una palabra clave, los fueros. ¿Qué es eso de los fueros? Una de las ideas aplicadas por el liberalismo es que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, y que la ley se aplicara del mismo modo en todos los territorios de España. Problema, que antes había territorios de España que tenían sus propias leyes y privilegios particulares. Esos son los fueros, y eso es un privilegio que estos territorios no quieren perder. Los carlistas también defenderán las grandes propiedades agrarias tradicionales, los señoríos, con el modelo social y económico del feudalismo, y por supuesto los privilegios, todo lo que el liberalismo quería eliminar. Y por último, este grupo carlista es seguidor de los valores tradicionales del antiguo régimen, incluidos los de la religión católica. Recordad que el lema absolutista era Dios, patria y rey. Los carlistas son, en resumen, los herederos del antiguo régimen. Las zonas de influencia carlista se localizaron sobre todo en el norte, zonas rurales, recordad que en el tema anterior vimos que el campesinado llegó a actuar contra el liberalismo, o zonas con sus tradicionales fueros. Un ejemplo clave es el País Vasco. Este texto nos sirve como síntesis de lo que fue la rebelión carlista. Acusan a los liberales de antirreligiosos, antimonárquicos y destructores del orden tradicional. Están eliminando las leyes tradicionales, violando los derechos de sucesión al trono y trayendo revolución y anarquía. Fijaos cómo también hace referencia al final del trienio liberal, afirmando que en 1823 los vizcaínos ya lucharon contra los liberales y sus ideas. El desarrollo de la guerra vendrá condicionado por la situación política de los dos bandos y la incompetencia militar de sus dirigentes. Por eso vamos a distinguir dos fases. Una primera fase con ventaja carlista y una segunda fase en la que remontarán los liberales. Desde 1833 hasta 1837, los carlistas triunfan en el norte bajo el mando de Tomás de Zumalacárregui, frente a un bando isabelino desorganizado con una María Cristina recién llegada a la regencia y que empezaba a implantar reformas de carácter liberal y a buscar dinero y apoyos para su hija. El punto máximo de dominio carlista llegará en 1837, cuando Carlos María de Isidro llega a las puertas de Madrid, pero, por desgracia para los carlistas, se retira en el último momento. Por eso, a partir de 1837, la situación cambia completamente.
En 1835, Zumalacárregui, el exitoso general carlista, muere y es sustituido por el general Maroto, más ineficaz. ¡Ay, Maroto, Maroto! ¡Señora, que no me tire cosas! El ejército liberal coloca al mando al general Espartero, y las medidas llevadas a cabo durante la regencia de María Cristina empiezan a dar resultados y se obtienen fondos con una nueva desamortización que veremos en el siguiente vídeo y con préstamos pedidos a países extranjeros. Los liberales ganan terreno y los carlistas estarán cada vez más desmoralizados por la retirada de Madrid y la huida de Carlos María de Isidro del país. Uy, pero mi vuelo va a salir mucho antes. ¡Era tonta! ¡Quiero negociar! Ante esta situación, el general carlista Maroto decide negociar con Espartero en el llamado Abrazo de Vergara, en el cual los carlistas reconocen a Isabel como reina a cambio de que se acepten los fueros del País Vasco y que se asegure que el ejército carlista podrá integrarse en el régimen y en el ejército liberal, puntos que podemos ver reflejados en el texto de ese convenio acordado en agosto de 1839. Esta primera guerra carlista acabó con la victoria de los liberales, pero tenemos que cerrar este vídeo dejando claros dos puntos. Primero, el carlismo no va a desaparecer. Los seguidores del carlismo, así como los herederos de Carlos María de Isidro, volverán a reclamar derechos al trono y a dar problemas al gobierno español de turno en los próximos años. Veremos dos guerras carlistas más, aunque no serán tan destacadas como esta primera. Y segundo, pese a la victoria del liberalismo, la implantación de este régimen en España seguirá sin ser fácil, no solo por la oposición de los restos del antiguo régimen, sino por la división del liberalismo entre los sectores conservadores y progresistas. Una división que ya empezamos a comentar en el tema anterior y que ahora, durante el avance del liberalismo, veremos más que nunca. España ya ha dado el paso hacia el liberalismo, y lo ha logrado del todo con la victoria sobre los carlistas. Pero, ¿cómo se inicia esa instalación del liberalismo? ¿Qué corrientes surgen y qué problemas habrá? Eso es lo que vamos a intentar ver en el siguiente vídeo, la evolución política de las dos regencias que hubo antes de que Isabel llegara al trono.